Bien, alumnos. Les dejo un video bien cortito para explicar los prácticos que tenemos que hacer hoy. El primer práctico, el primer punto, lo que les pedía era calcular la variación de energía libre estándar de las siguientes reacciones metabólicas, catalizadas por enzima a pH 7 y 25 grados centígrados a partir de la constante de equilibrio dada. Lo que van a hacer es a un costado colocar los datos que tienen y, por otro lado, los datos que se le piden. Entonces, si nos damos cuenta, los datos que tenemos son la constante de equilibrio y a la misma vez, al decirnos a pH 7 y 25 grados centígrados, quiere decir de que toda esta reacción ocurre en un equilibrio, en una constante de equilibrio, y al decir a pH 7 y a 25 grados centígrados, quiere decir de que se da a temperaturas constantes y a los gases constantes. Entonces lo que vamos a usar nosotros ahí, porque lo único que nos pide es la variación de energía, que es nuestra incógnita. Vamos a usar esta fórmula. Variación de energía es igual a la constante de los gases por temperatura, está en Kelvin, por logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, reemplazamos, siempre teniendo en cuenta el número negativo, 8,3715, y esto era lo que les decía hoy, por 10 a la menos 3 kilojoules sobre kilomol. ¿Por qué es importante esta parte? Porque eso significa de que se está dividiendo por 1000. Y lo que se obtiene ahí es el kilojoule, porque está, si no, en kilomol. Y a nosotros lo que nos interesa es el kilojoule. Por 298 Kelvin por logaritmo neperiano 6,8. Cargamos todos esos datos en la calculadora. Tengan mucho cuidado porque si ponen el signo, como ponen el signo negativo, porque si no les cambia todo el dato del cálculo. Para que tengan en cuenta, por ahí puede ser un dato redundante, por ahí no. Este es el símbolo de logaritmo neperiano. ¿Sí? Entonces, ponen menos paréntesis 8,315 por 10 a la menos 3, cerramos paréntesis, por 298 por, aprietan el logaritmo neperiano, 6,8. Ese cálculo les tiene que dar menos 4,7 kilojoules por mol. Esta reacción, como vemos, es una reacción negativa. ¿Sí? La variación de energía libre es negativa. Ahora, en el punto número 2, les pide calcular la constante de equilibrio para cada una de las siguientes reacciones, también a pH 7 y 25 grados centígrados, utilizando los valores de variación de energía de la tabla número 1. Vamos a nuestra tabla y lo que vamos a usar es la columna número 1, porque nosotros siempre vamos a usar kilojoule sobre mol. ¿Sí? Y si se fijan ahí, ¿qué nos piden el ejercicio número 2? Glucosa 6-fosfato más agua. La reacción dice que da glucosa más pi. Fosfato sería. Entonces, venimos a la tabla, buscamos glucosa 6-fosfato más agua que dé glucosa más fosfato. Entonces, nos va a dar menos 13,8. Vamos al ejercicio. Como en este ejercicio nos pide constante de equilibrio, nosotros, ¿qué tenemos que hacer acá?
En esta tenemos que despejar, porque como les decía yo hoy, hay que ver qué datos tenemos. Nos fijamos a ver qué datos tenemos, qué dato nos da. Entonces, miramos que nos da el dato de la variación de energía, nos da el dato, porque lo miramos desde la tabla. A la misma vez nos da de que al decir pH 7 y 25 grados centígrados, quiere decir que la constante de los gases la tenemos, la temperatura la tenemos. Lo único que no tenemos es la constante de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es tenemos la fórmula que habíamos dado al principio para ver la variación de energía. Yo digo, bueno, la variación de energía es igual a la constante de los gases por la temperatura, por logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Y digo, bueno, pero ¿cuál es la constante de equilibrio de esto? Entonces lo que tenemos que tratar nosotros es hacer despejar. Pasamos de un lado del signo igual todo lo que nosotros tenemos como dato y del otro lado dejamos la incógnita que tenemos. Nuestra incógnita es la constante de equilibrio. Entonces decimos que la constante de equilibrio es igual a la variación de energía, fíjense el signo negativo, ¿dónde va? Sobre, dividido, la constante de los gases por la temperatura. Vamos y reemplazamos, porque esta es la fórmula, ¿sí? Esto es, si ustedes vieron la forma de despejar en química orgánica. La constante de equilibrio entonces es igual a menos, porque sigue siendo una fórmula negativa, entonces yo digo, bueno, es menos la variación de energía. Miro acá y la variación de energía es negativa. Si la variación de energía me hubiera dado positiva, sería con el signo positivo, o sea, sin signo. La variación de energía dividido la constante de los gases, acuérdense, por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol, ¿sí? Por 298 grados Kelvin. Entonces, esto lo que me da es que la constante de equilibrio es igual a 262,25. Esa es la constante de equilibrio de esta reacción. Lo mismo tienen que hacer después para las otras reacciones. Fíjense que en el punto 2b tienen lactosa más agua, que da glucosa más galactosa. Entonces, vamos a la tabla, buscamos glucosa, lactosa. Lactosa más agua va a dar glucosa más galactosa. La variación de energía va a ser 15,9. Entonces venimos a la fórmula y decimos, bueno, la variación de la energía es 15,9 para esa reacción. Y de esa manera siguen haciendo el reemplazo, sucesivamente. Entonces, para este caso del ejercicio número 2, que me pide constante de equilibrio y no me da el dato de la constante de equilibrio, lo que yo tengo que hacer es despejar con la fórmula, despejar. En el ejercicio número 3 me dice, si se incuba una disolución de 0,1 mol de glucosa 1-fosfato con una cantidad catalítica de fosfoglucomutasa, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato. En el equilibrio, las concentraciones de los componentes de la reacción son glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato. Y acá me pide calcular la constante de equilibrio
y la variación para esta reacción a 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que preguntarme, y lo que no se sabe. Porque no se sabe la constante de equilibrio y no se sabe la variación de la energía. Lo que tengo que ocupar acá es la fórmula de la constante de equilibrio y después sacar la variación de la energía. Pero para eso, acuérdense que para la variación de energía, uno de los requisitos es saber el logaritmo neperiano del equilibrio. ¿Sí? ¿Dónde está esta fórmula de la constante de equilibrio? Es una de las fórmulas que habíamos dado en el video anterior. ¿Sí? Esta es la fórmula de acá, ¿sí? Donde vamos a tener la concentración de los productos de reacción dividido la concentración de los reactivos. De esta manera es que se saca la constante de equilibrio. Venimos al práctico. Y entonces decimos, bueno, ¿qué datos me daba? Me decía que la cantidad de producto, de producto era 4,5 por 10 a la menos 3, y la cantidad de, este era del producto reactivo, y la cantidad del producto final obtenido era 9,6 por 10 a la menos 2 mol. Entonces, siguiendo la fórmula me dice, bueno, tenemos que poner el reactivo va a dividir al producto obtenido. Entonces, lo que hacemos ahí es reemplazar. Y eso me da 21,3. Luego, me pide la constante de equilibrio. Perdón, con la constante de equilibrio ya obtenida, lo que voy a hacer es calcular la variación de energía. La variación de energía, que habíamos dicho que era en signo negativo, constante de los gases, por temperatura, por logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, lo que vamos a hacer es decir, bueno, la variación de energía es igual a la constante de los gases por la temperatura en Kelvin por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio obtenida acá. Y ese numerito me va a dar este, menos 7,6. Kilojoule por mol. ¿Por qué va a ser kilojoule por mol? Que también esto es algo importante, por ahí si no lo vieron tampoco en química o en matemática, por las dudas yo aclaro, por ahí es redundante. Se suprime K con K y nos queda un solo kilojoule por mol. ¿Sí? Siempre tengan en cuenta eso. Siempre va nombre, apellido. ¿Sí? Entonces, así es para el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 4, considérese la interconversión siguiente que tiene lugar en la glucólisis. Fructosa 6-fosfato y glucosa 6-fosfato. Nos da la constante de equilibrio 1,97. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la variación para la reacción? Y lo que tenemos que hacer ahí es calcular la variación de la energía. Tenemos la constante de equilibrio y lo que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. En el punto B, lo que nos pide es, si se ajusta la concentración de fructosa 6-fosfato a 1,5 mol y la de la glucosa 6-fosfato a 0,5 mol, ¿cuál es el valor de la variación?
Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar la otra fórmula que habíamos dado en la unidad, que es esta. Bien, acá tenemos variación de energía, ¿sí?, por la constante de variación de energía más la constante de los gases por la temperatura por logaritmo neperiano de las concentraciones de los productos de reacción dividido las concentraciones de los reactivos. Ocupando esa fórmula, vamos a venir acá y vamos a fijarnos que lo que nos pide es cuál es el valor de la variación. ¿Qué datos tenemos nosotros? Vamos a ver qué tenemos. El dato de la variación de energía libre, de la constante variación de energía libre, que es menos 1,7 kilojoules sobre mol. A la misma vez tenemos la constante de los gases, tenemos la temperatura y el logaritmo de la concentración de ambos productos, es decir, de los productos y de los reactivos, también los tenemos dados, porque cuando miramos el ejercicio nos dice fructosa 6-fosfato a 1,5 mol y glucosa 6-fosfato a 0,5 mol. Colocamos, como le había enseñado en la calculadora, logaritmo neperiano de 0,5 mol dividido 1,5 mol entre paréntesis. Y eso nos va a dar menos 4,4 kilojoules sobre mol. Tengan mucho cuidado con los signos negativos cuando van a cargarlos en la calculadora. En el ejercicio número 5, la glucosa 1-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato en dos reacciones sucesivas. ¿Se acuerdan que en esta unidad también habíamos dado cómo se sumaban las reacciones? Que siempre iba a haber una endergónica y una exergónica, que iban a ir juntas y se sumaban. Bueno, eso es lo que le está pidiendo acá. Lo que habíamos dado en esta parte de la clase. ¿Sí? Se suma la variación de energía. ¿Sí? Entonces lo único que les pide es que hagan así como está acá, 1, 2, y suman la variación. Lo que vamos a hacer para este punto es, miramos la tabla, glucosa 1-fosfato que se convierte en glucosa 6-fosfato, miramos en la tabla que tenemos nosotros, y nos da, esta es la tabla número 1, porque lo que nos pide es justamente la variación de la energía, variación de energía libre estándar. Miramos glucosa 1-fosfato, para dar glucosa 6-fosfato, la variación de la energía libre estándar es menos 7,3, ¿sí?, kilojoules sobre mol. Buscamos glucosa 6-fosfato que da fructosa 6-fosfato, y ¿qué pasa? Si miran en la tabla, no les va a aparecer glucosa 6-fosfato que da fructosa 6-fosfato, sino que les va a aparecer a la inversa. Les va a aparecer que fructosa 6-fosfato va a dar glucosa 6-fosfato. Entonces, en este punto, cuando van a kilojoules sobre mol en la tabla,
van a ver que les da menos 1,7. Pero como la reacción es inversa, ustedes van a poner más en signo positivo, porque es el inverso. Siempre que ustedes miren y que trabajemos con las tablas, y yo les dé alguna reacción, y ustedes tengan que ver y ven que está inversa la reacción, cambia el signo, lo rotan, ¿sí? Entonces van a decir que la glucosa 1-fosfato, para dar fructosa 6-fosfato, la variación de la energía libre estándar es menos 5,6 kilojoules sobre mol. Siempre, como yo les decía, utilizando los valores de la tabla número 1. Ahora, también en ese punto les pide calcular la constante de equilibrio de la reacción glucosa 1-fosfato a fructosa 6-fosfato. Lo que van a hacer es, fíjense, que lo que nos pide, que es el dato que no tenemos, es la constante de equilibrio. Pero nosotros sí, ¿qué dato tenemos? Tenemos la variación de energía libre estándar, que justamente es la que sacamos en el punto anterior. Y decimos que es menos 5,6. Entonces lo que tenemos que hacer en este punto es despejar. ¿Para qué? Para poder obtener lo que estamos buscando. Y vamos a decir, bueno, entonces la constante de equilibrio es igual a la fórmula que habíamos utilizado anteriormente, donde queda menos la variación de energía libre estándar sobre la constante de los gases y la temperatura. Vamos a hacer de vuelta. Constante de equilibrio es igual, signo negativo, y como en este caso es negativo, va a ser negativo también acá. Si nos hubiera dado un signo negativo acá, negativo con negativo, positivo, nos quedaría una reacción positiva, ¿sí? En esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto justamente es despejar la constante de equilibrio a partir de los datos que ya tengo, de los datos que voy obteniendo. Y ahora, a partir, en el punto número 6, nos dice, a partir de los datos de la tabla 1, calcular el valor de la variación de energía de las reacciones. Y ahí tenemos lo que es la fosfocreatina más ADP, creatina más ATP. Entonces, vamos a la tabla número 1 y lo que vamos a buscar es justamente la reacción primero de la fosfocreatina. Fosfocreatina, creatina, fosfocreatina. Primero miramos la fosfocreatina. Por ahí no se enloquezcan con que, a ver, miramos fosfocreatina, buscamos en la tabla, y fosfocreatina nos dice que da creatina, entonces buscamos ahí fosfocreatina, creatina, y dice menos 43 kilojoules sobre mol. Siempre ocupamos la primer fila de la tabla, la primer fila, ¿sí? Miramos ADP, ADP más fosfato, buscamos ADP más fosfato, y en este, ¿qué nos pasa? Fíjense que no lo vamos a encontrar con la reacción ADP más fosfato que da ATP, sino que está a la inversa. Vamos a encontrar ATP, vamos a encontrar justamente ATP que da ADP más fosfato. Entonces, si miramos la tabla, está en negativo, 30,5. En este caso, va a dar positivo, 30,5. Acuérdense de cambiar el signo si la reacción va a la inversa, ¿sí? Entonces decimos que fosfocreatina más ADP da creatina ATP y la variación de la energía libre estándar
es menos 12,5 kilojoules sobre mol. Siempre todos los datos están, como te decía, tienen en la tabla y ustedes van despejando a ver qué es lo que no tienen. En este punto, lo que se le pide es ir haciendo los cálculos. En el ejercicio número 7, lo que les pide es, dice, ¿es posible que las siguientes reacciones transcurran en la dirección mostrada en condiciones estándar, suponiendo que están presentes las enzimas apropiadas para catalizarlas? Entonces tenemos malato más NAD, y que nos va a dar oxalacetato más NAD reducido, más un protón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar el malato y buscar en la tabla. Para eso, aquí vamos a ocupar la tabla 2. ¿Sí? Entonces, buscamos bien, malato más oxalato nos da menos 0,166. Ahora, ¿cuál tenemos que despejar? NAD, y nos va a dar menos 0,320. Entonces, decimos que es posible, a ver, hacemos el cálculo, ¿sí? En el otro lo que nos pedía era justamente la variación de la... Bueno, el otro nos pedía la variación de la energía, ¿sí? En el otro nos pedía la variación de la energía libre estándar. En este lo que vamos a ocupar entonces es la variación del potencial de reducción, ¿sí? Entonces, de la misma manera como se hizo el anterior ejercicio, pero ocupando los datos del potencial de reducción con la tabla número 2. Una vez que nosotros obtenemos ese dato, lo que vamos a ocupar es otra fórmula, que es la de variación de energía libre estándar por el número de los electrones que se transfieren por la constante de Faraday por la variación del potencial de reducción. Entonces, nos fijamos a ver qué datos tenemos, ¿sí? Ponemos la variación de energía libre es igual a menos 2 por, ese menos 2 es de los electrones que se transfieren, vamos a ver que son 2, por 96,48 kilojoules sobre mol, que esa es la constante de Faraday, por, y ahí vamos a poner la variación del potencial de reducción, que es el número negativo 0,154. Este cálculo nos tiene que dar en positivo 29,7 kilojoules sobre mol. Entonces, para el punto número 7, bien, volvemos a la filmina. Entonces, como decía, para el punto número 7, que lo que son todas reacciones de óxido-reducción, lo que vamos a hacer es usar la tabla número 2 y vamos a sacar de ahí el dato del potencial de reducción estándar de esa reacción. Una vez que sacamos los datos de cada uno de ellos,
sumamos y ese nos va a dar la variación. Esa variación que nos da del potencial de reducción es la que vamos a usar para esa fórmula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando dimos esa unidad nosotros habíamos dicho que, bueno, que nosotros íbamos a trabajar o íbamos a estudiar más que nada las variaciones de energía, las variaciones que se daban? Bien, entonces, la pregunta, fíjense que en el punto número 7 es si es posible que la reacción transcurra en esa dirección. Entonces, fíjense que nos da que la variación de energía libre estándar es positiva. Entonces, según la teoría que dimos en esa unidad, la reacción no se produciría espontáneamente en la dirección escrita, o sea que los productos tienen mayor energía libre que los reactivos. Si daban negativa, era otra cosa. Y eso lo tienen todo en la teoría. Entonces, los que les piden en este punto, justamente es que ocupen la tabla número 2, que despejen y busquen la variación del potencial de reducción, que en condiciones estándar, bueno, que eso dice ahí, que hagan la variación de energía libre ocupando la fórmula que tenemos acá, y que en base a la conclusión que se obtiene del número, si es en positivo o negativo, si la reacción puede producirse en esa dirección o no puede producirse.